realmente es un gran gozo poder estar a través de este medio, a la distancia, pero cerca. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes, para los pastores. Y gracias por esta invitación que nos hace de veras quebrantar ese sentimiento de distancia, sino sentirnos que somos uno en Cristo Jesús, pero que es el Espíritu Santo el que nos da esa cercanía. Así es que hoy yo quiero compartir una palabra que, bueno, para mí es como, es uno de los temas que me deleita mucho poder compartirlo. La adoración como un estilo de vida. Y yo quiero tomar un texto que ya todos nosotros conocemos, pero que vale la pena volverlo a decir. Nosotros vemos a Jesús en Juan 4, dice la escritura de que él estaba cansado. Y sin embargo nosotros vemos que él se sienta, entonces él toma un tiempo para poder decir, y les dice a los discípulos que vayan, que busquen comida, porque dice la escritura en el verso 6, estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Pero me impresiona cuando dice en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Él iba para Galilea. Y dice la escritura que él pasó por Samaria, por una ciudad llamada Sicar. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque dice la historia que los judíos tomaban otra ruta con tal de no pasar por Samaria. Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Porque los judíos no consideraban a los samaritanos como parte de ellos. Porque los samaritanos pues surgen de una mezcla de judíos con otros pueblos. Así es que nosotros vemos que siempre me ha impresionado esta palabra. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. No sé cuántas veces esa palabra la he compartido, y cada vez que yo la hablo es como un resonar dentro de mí. Digo, Señor, ¿cuántas veces tú dijiste, me es necesario pasar por tal lugar? Y era pensando en mí. Piensa en ti. Y el Señor diciendo, me es necesario pasar por tu calle, por tu colonia, por tu trabajo, porque Jesús sabía que iba a tener un encuentro contigo. Jesús estaba buscando a la samaritana. Jesús sabía que esa mujer iba a llegar al pozo. Él se sienta junto al pozo y dice la escritura que manda, él envía a los discípulos y les dice, vayan a buscar comida. ¿Usted cree que todo era al azar? No. Jesús sabía que había una mujer que hacía todo lo contrario, porque en las tradiciones antiguas y hasta el día de hoy, la hora de ir al pozo para traer agua es por la mañana y al atardecer. ¿Por qué? Porque son las horas donde hay menos sol. Pero esta mujer no iba en la hora donde todas iban, sino que dice que esta mujer llegó al pozo en la hora del mediodía. O sea, bajo un sol radiante. ¿Por qué? Porque esta mujer era pecadora, porque esta mujer había tenido 5 maridos y 6 con el que tenía. Entonces imagínese usted el conflicto que esta mujer tenía con todas las mujeres de la aldea, ¿verdad? La consideraban como una mujer inmunda. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús no mira nada de eso. Solamente ve a una mujer que tiene un tremendo vacío en su corazón. Jesús solamente está viendo que hay una mujer que tiene una necesidad en su corazón de poder llenarlo del amor de Dios. Por eso Jesús le habla de él como el agua de vida eterna, donde dice que aquel que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sabía que esta mujer estaba envuelta en una serie de conflictos, pero que su condición obedecía a una necesidad, a un vacío que había en su corazón. Y era una necesidad de amor, una necesidad de sentirse amada. Y por eso Jesús le dice, ven, bebe de esta agua, porque esta agua
si tú bebes de ella, nunca más volverás a tener sed. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que ya están en Cristo, tal vez sirven y todavía sienten esos vacíos en su corazón. Y nada ni nadie lo podrá llenar. Hay gente que trata de llenar esos vacíos a través de vestir a la moda, a través del dinero, a través del éxito profesional, a través del éxito en un negocio, a través de logros alcanzados. Sin embargo, nada de eso puede llenar el corazón de una persona. Y nosotros podemos ver la evidencia en esta mujer. Esta mujer había tenido tantas relaciones quizás buscando que llenaran ese vacío y esa necesidad en ella. Sin embargo, nadie la pudo llenar. Y nosotros vemos que Jesús está allí, junto al pozo. Y ahí está Jesús esperándole. Y Jesús toca precisamente en esta mujer su necesidad sin decirle que esa es su necesidad, sino que le toca dos cosas. Le dice, toma de mi agua. O sea, en pocas palabras le está diciendo, hay una sed dentro de ti que nadie te la podrá saciar. Ven y toma del agua que yo te daré, porque si tomares de esta agua nunca más tendrás sed, y esta agua saltará en ti como una para fuente de vida eterna. Esta mujer estaba confundida, porque esta mujer dice, pero tú no tienes nada con que sacar el agua del pozo, porque ella era una mujer que estaba viendo todas las cosas naturalmente, pero Jesús estaba viendo más allá. Jesús estaba conectado hacia el diseño eterno que Dios había establecido para la vida de esta mujer. Jesús no estaba enredado en las cosas que a ella la tenían en una confusión y quizás con vergüenza y culpa. No, Jesús quería precisamente decirle a esa mujer, hay algo que puede llenar el vacío de tu corazón, y es un encuentro sobrenatural con Jesús. Y ahí comienza la conversación. Y nosotros vemos a Jesús, y este es uno de los pasajes que siempre yo ilustro para ver que Jesús fluyó como un evangelista, pero nunca evangelizó de la misma manera. A cada persona a quien Él le presentó el mensaje de salvación fue de acuerdo a la necesidad de esa persona. Así es que Él apela a esta mujer a una necesidad, llenar el vacío de su corazón. Así es que comienzan ellos a hablar y a ahondar, y hasta que él logra captar la atención de esta mujer. Qué sabiduría, ¿no? Y la mujer empieza entonces a hablar con él con confianza, y de repente la mujer le dice, no tienes con qué sacarla. El pozo es donde puedes tú tener el agua viva. Y ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga más a sacarla. O sea, ella todavía sigue viendo la conversación como algo natural, pero Jesús lo único que quería era atrapar la atención de esta mujer para llegar al punto exacto de lo que ella necesitaba. Y ahí comienzan los siguientes versículos, cuando Jesús toca entonces el problema de esta mujer. Y le dice, ve, llama a tu marido. Y la mujer tiene que confesar que no tiene. Y confiesa todo su pecado. Y entonces la mujer, cuando Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿qué le dice la mujer? Me parece que tú eres profeta. O sea que ya la mujer ya está como viendo las cosas ya desde otro punto. Ya empieza a ver que las cosas no son tan naturales. Me parece que tú eres profeta. Aleluya. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, los samaritanos adoraban en este monte. Pero dice, y ustedes, quienes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo, mujer, me gusta esta palabra. Voy a hacer un paréntesis aquí. Vea usted, la mujer le dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este pozo, en el pozo de Jacob. Pero ustedes, los judíos, dicen que no, que la verdadera adoración está en Jerusalén y hay que subir allá. Pero Jesús quiere enseñarle a esta mujer
algo que ella no conocía. Ella conocía de la adoración como un ritual. Ella conocía de la adoración como algo que se hacía durante el año, en fechas específicas, pero que todo era un rito. ¿Por qué? Porque esta mujer, lógicamente, participaba de las fiestas de adoración, pero su vida seguía siendo igual. Su vida seguía estando en pecado. Y yo quiero que te conectes bien conmigo en el Espíritu, porque tú vas a ver lo que verdaderamente produce la adoración en nosotros. Así es que entonces esta mujer dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque al igual que esta mujer, muchos al oír la palabra adoración la relacionan con un lugar, con el templo, con la iglesia, el lugar donde se adora a Dios. Pero Jesús le está enseñando a esta mujer que eso era solamente una figura profética que se había dado en el Antiguo Testamento, que cuando viniera el Mesías, el Hijo de Dios, se adoraría de la misma manera que se hacía en el templo, pero iba a hacerse de una forma diferente en cuanto a lo espiritual. Entonces Jesús le dice, no, esta es la hora cuando el Padre está buscando verdaderos adoradores. Porque entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la adoración viene de los judíos. Y una vez más le dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vea usted, Jesús está hablándole a una mujer que es pecadora, a una mujer que ni siquiera es judía, y a esta mujer Jesús le revela la verdadera adoración. ¿Por qué hice esta introducción? Quizás usted ha escuchado este mensaje tantas veces. ¿Por qué es necesario? Porque aunque nosotros en la mente hemos escuchado tantos mensajes y tal vez hasta hemos sacado discipulados de adoración, pero en lo profundo del corazón seguimos bajo el mismo pensamiento que la mujer samaritana tenía. Pensar en un lugar, pensar que la adoración está ligada a un lugar físico. ¿Sabe que usted puede hacer de un lugar de adoración su habitación? Usted puede hacer un lugar de adoración su trabajo. O sea, donde quiera que usted vaya, usted puede hacer de ese lugar un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque dice que Él ya no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que en templos hechos por Dios. ¿Y quiénes son esos templos? Usted y yo. Somos los templos vivientes. Y todo templo tenía un altar. Aleluya. Todo templo tenía un altar, y el altar era el lugar de adoración, y el altar era el lugar donde se ofrecía incienso, sacrificio al Dios eterno para que subiera como una ofrenda grata. Entonces usted y yo, si somos templo viviente, también hay un altar en nuestro interior. Oh, que el altar nuestro esté continuamente quemando incienso delante de Dios. Esa es una adoración, como un estilo de vida, como Jesús le enseñó a esta mujer. No, la adoración que está buscando el Padre en este tiempo no tiene que ver con ritos. La adoración que el Padre ha empezado a buscar para este tiempo no tiene que ver con sacrificios de animales, no tiene que ver con cosas externas. Él está diciendo en pocas palabras, déjeme parafrasearlo, y es decir, la adoración que el Padre está buscando viene de lo interno, viene de lo profundo, pero nadie puede adorar como Dios busca que se le adore, si no es que el Espíritu Santo primero ha venido a morar en su corazón. Y entonces el Espíritu mismo nos guiará a esa adoración que no tiene límite. Yo le llamo la adoración que no tiene principio ni tiene fin. No sabemos dónde empezamos y sabemos que terminaremos hasta el día que nuestro espíritu sea llevado por el Padre allá, y allá seguiremos adorando. Aleluya. Entonces, qué interesante es que nosotros primeramente podamos tener un concepto claro que la adoración tiene que ver con mi interior, mi espíritu, el Espíritu de Dios en mi espíritu. Si yo le doy libertad al Espíritu Santo en mi vida,
Va a ser como un río, como Jesús le dijo, en tu interior, dentro de ti, correrá una fuente de agua de vida eterna. No habrá olor a muerte, sino olor a vida para vida eterna. Y será un deleite continuo, 24/7, deleitándonos en la presencia de Dios. Ahora bien, quiero hablar de algunos, he hecho algunos elementos importantes que nos van a ayudar a nosotros para poder entender un poquito más qué es la adoración como un estilo de vida. Ya empecé a hablar el interior. Ahora, cuando habla de la verdad, ¿qué tiene que ver? Con obediencia. No podemos hablar de adoración si no hay una vida totalmente obediente. Cuando usted ve y conoce y ve todo el resto de esta historia, ¿qué pasa? Vemos que esta mujer corre, deja el cántaro junto al pozo, corre a la aldea de Sicar, y dice la escritura que esta aldea, cuenta la historia, que era una aldea que estaba habitada por borrachos. Y usted se imagina qué transformación habrá vivido esta mujer, que cuando ella llega al pueblo llega y va a hablarles del encuentro que ella ha tenido con Jesús. Seguro que estos hombres ya no vieron la mujer lasciviosa. Seguramente que estos hombres ya no vieron la mujer seductora. Ellos vieron que esta mujer traía un cambio. Ellos vieron que esta mujer tenía algo en su vida. ¿Por qué? Porque ellos entraron, como quien dice, en una curiosidad y la siguieron para ver aquel que había transformado la vida de esa mujer. Y dice la escritura que cuando vieron a Jesús, creyeron más de lo que habían creído cuando la mujer les había hablado. O sea que la Biblia nos muestra de que definitivamente aquella mujer había sido transformada. Y sus palabras llegaron al corazón de todo este pueblo para decirles: yo sé que he tenido un encuentro verdadero con el Mesías. Y qué tremendo que a una mujer que había sido una gran pecadora le revela el misterio, la llave de la adoración. Entonces, en primer lugar, y cuando hablamos, dije yo, de la verdad, tiene que ver con la obediencia y con el cumplimiento de toda la palabra. La adoración como un estilo de vida, entonces, es el fruto de un corazón que ama. Jesús le dijo a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Saber. Cuando nosotros sabemos algo, cuando lo hemos conocido. El amor es precisamente lo que nace en nuestro corazón después de un encuentro con Jesús. Y no es que nosotros lo amamos primero. Dice la escritura que Él nos amó primero. Pero una vez que nosotros vamos y abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestro corazón, entonces viene una cena continua, un vivir continuo, Él en mí y yo en Él. Y entonces, ¿qué pasa? La adoración, como dije antes, no tiene fin, es una adoración continua. Veamos, Abraham fue un adorador por excelencia. Su corazón fue tocado por Dios cuando tuvo un encuentro con Dios. Veamos en el capítulo 12 de Génesis 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero después de esto, dice en 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y vemos nosotros que en cada lugar donde Dios se le aparecía a Abraham, Abraham levantaba un altar. ¿Qué significaba aquel altar de adoración que Abraham levantaba delante de Dios? Él venía de una cultura idólatra. Él venía de una cultura donde se adoraba a la diosa Luna. Él sí que perfectamente sabía lo que era una adoración, pero él adoraba a dioses falsos. Probablemente para algunos él era alguien que había participado, o sus padres, de la adoración de ídolos que se hacían. Pero cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él entiende que la manera de cómo expresar su gratitud, el amor que ahora ha empezado a nacer en su corazón, es levantar un altar. Y yo he leído algo y me gusta muchísimo, porque para algunos eruditos dicen: este primer altar
que Abraham levantó era como hacer de manifiesto su fe en Dios. Era como que él estaba declarando al mundo entero, a las tinieblas mismas, que él había hecho un pacto con Dios. Y eso representaba un cambio de estilo de vida. Entonces, si no hay un cambio de estilo de vida, es difícil que puedas tener una vida de adoración. Jesús le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Si nosotros amamos es porque conocemos. Y este conocimiento nos da a nosotros el poder decir: yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Jesús. Yo sé lo que Él está buscando. Yo sé lo que tengo que darle. Entonces, vemos nosotros que cuando llegamos a amar a Dios, hay algo dentro de nosotros que queremos gritar a todos acerca de ese amor. No podemos estar callados. Hablamos de Él donde quiera que estamos, donde quiera que vayamos. No lo escondemos. Si todavía te da vergüenza decir que eres cristiano, hoy es un buen día para decirle: Jesús, así como tú tuviste un encuentro con aquella mujer, yo quiero un encuentro sobrenatural contigo. ¿Sabes por qué algunas veces nosotros, y digo nosotros porque a mí me pasó por un año, nadie sabía que yo era cristiana? Yo no platicaba en la iglesia, nadie sabía de que en la escuela, perdón, donde yo trabajaba, de que yo era cristiana. Primero, porque me daba pena. Segundo, porque no tenía un testimonio en el cual yo podía decirles: mi vida cambió. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, fue algo tan sobrenatural.